Entonces estamos listos. ¿Están ready allá? ¿Listo, Iván? Y estamos grabando. Venimos en 3. Iván, para que sepas, tienes esta cámara amplia, la tengo independiente y tengo los ficheros, ¿ok? Esta es la mía. Y esta es la tuya y esta es la de Esta es la del vicepresidente. sí. Ok. Estamos grabando. Pero, por favor, señor vicepresidente, quiero que se sienta dentro de lo más formal. Usted está hablando conmigo, el público es cómplice. Las cámaras son simplemente el televidente que está escuchándonos. Pero la conversación es usted y yo. Si usted se quiere dirigir a la gente, pues ahí sí está la cámara. Por favor. Ok. Listo, vamos en 3, 2. Pocas veces tengo la oportunidad de estar como en un plano formal, pero lo amerita, porque estamos aquí en el Palacio Presidencial en El Salvador, San Salvador, y estamos con el vicepresidente, el señor Félix Ulloa. Bienvenido. Gracias, Iván. Es un gusto conversar contigo, con tu audiencia de la República Dominicana. Un saludo para todos. Bueno, un país que lo ha acogido y que usted ha ido varias veces y que conoce un tanto de cerca, ¿no? Bueno, la República Dominicana tiene un lugar especial para mí. Yo trabajé 8 años en Haití, de 2000 a 2008, y teníamos que estar constantemente visitando la República Dominicana. Hay mucha historia en común en la Traguila de Quisqueya, y luego ya pues en la función de vicepresidente, también atendiendo algunas invitaciones del presidente Abinader, cumbres que se han desarrollado tanto a nivel del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, cual la República Dominicana es un miembro activo, y las cumbres también iberoamericanas. Así que para nosotros la tierra dominicana es casi de la segunda parte. Estuvo 8 años en Haití, ¿no? Sí, claro. En trabajo diplomático. En trabajos con organismos internacionales, con Naciones Unidas, como EA, que venimos con el Instituto Nacional Demócrata, y haciendo tareas de potenciar los procesos electorales, sociodemocráticos. Todos sabemos la ansiedad de Haití de salir de esa transición que lo permita, y es como el libro de Ecotomit sobre los 200 años de la independencia haitiana, 2004, y veíamos pues que es una transición que no tiene fin. Y ahora lamentamos la situación que está pasando República Hermana. Salvador está contribuyendo a la Venezuela internacional, y hemos estado muy atentos ante las solicitudes que ha hecho el gobierno dominicano, tanto por su presidente Luis Abinader como el canciller Roberto Álvarez. Hemos siempre expresado nuestro apoyo, esta voluntad de contribuir a darle la mano pues para que puedan salir de estas nuevas crisis. Usted habla de una transición que yo le agregaría como en círculo vicioso, que no termina nunca, en desmedro de la población haitiana, porque lo que hace es trancar aún más esa brecha de posibles desarrollo para que sea una nación más país, ¿no? Es muy compleja la historia haitiana. Recordemos que en 1804 fue la primera república negra en el mundo. En el caso en que en la humanidad los esclavos ganaban. Ni Espartaco lo pudo lograr en la época del Imperio Romano, y eso para las potencias coloniales de la época fue una situación que no le podían tolerar. Entonces Haití fue castigado, fue casi paria durante muchas décadas. Llegó al extremo incluso el rey Carlos X de Francia de cobrarles una indemnización de miles de millones de francos en esa época, que hasta el siglo pasado terminaron de pagar el salario. La misma Iglesia Católica no continuó su representación en la educación, que la Iglesia se trajo un papel importante en el país nuestro, y eso generó pues una situación muy especial. En el caso haitiano no se trata ahorita de hablar de Haití, pero sí, Haití nos duele, Haití lo queremos, sabemos
la situación que la República Dominicana ha tenido que pagar ese alto precio de tener que cargar con muchos de los servicios públicos para la población haitiana que ha cruzado la frontera. Es un tema sumamente complejo, delicado, sensible, y en muchas ocasiones nosotros hemos tenido que alzar nuestra voz para llamar la atención de la opinión internacional y que puedan entender que un país pequeño como la República Dominicana, o sea, no estamos hablando de Francia, ni de Canadá, ni de Estados Unidos, que tienen sumamente recursos sumamente abundantes para atender necesidades como el sector Haití, pero la República Dominicana ha tenido que contribuir de manera bastante elevada en la prestación de muchos servicios, sobre todo servicios de salud, de educación, en fin, todo lo que ha sido esta historia de más de 200 años de esta parte de la isla de la Gran Quisqueya. Señor vicepresidente, es que siento que es imposible en esta era global. Atluma en los 70 predijo que el mundo sería una aldea global. En los 70, ¿no? Y vaya visión que tuvo. Entonces, nuestros países de alguna manera tienen un vínculo, un estrecho vínculo que los une, y uno no puede evadir hablar de temas determinados que son sensibles para nosotros. En el caso de la República Dominicana son nuestros vecinos para siempre. Entonces, eso lo hace un poco más complejo y delicado. Muchas veces sentimos que organismos internacionales no han sido justos con la manera en que los dominicanos tratamos a los hermanos haitianos, ofreciéndole hospitalidad, escuelas, hospitales, y siento que a veces organismos internacionales han sido muy duros con nosotros en nuestros programas y procesos migratorios, ¿no? Sí, yo creo que hubo reacción de parte de la comunidad internacional cuando la República Dominicana decidió tomar algunas medidas, incluso de rango constitucional, o temas de la nacionalidad, el Jusoli que se afectaba. Pero, como tú dices, hay que entender el fenómeno y hay que estar en los zapatos de la República Dominicana para entender la gravedad del hecho. Es decir, no se trata de una situación coyuntural o accidental o temporal. Como tú dices, es una situación permanente que va a estar ahí para toda la vida. Ya lo decía en alguna ocasión, recuerdo haber escuchado al presidente Aristide que decía, bueno, somos las dos alas de la misma ave, es decir, el ave no puede volar solo con una ala. Entonces las dos naciones, la nación haitiana y la nación dominicana, son parte de ese determinismo histórico. Y lo que hay que hacer es buscarle un recalibro para ayudarle a los haitianos a resolver su problema. Yo creo, pero no equivocarme, de que muchos de los problemas que ha tenido la comunidad internacional cuando ha intervenido o ha querido intervenir para ayudar a resolver los problemas de Haití es que han llevado recetas de fuera. Han querido dar soluciones desde Europa, desde Canadá, de Estados Unidos, desde organismos internacionales, cuando los haitianos hay que darles la oportunidad y los recursos para que ellos puedan resolver sus problemas. Hay capacidad la posibilidad de interactuar con la fuerza política haitiana, con los intelectuales haitianos, como artistas, con periodistas, y hay una capacidad, un talento magnífico, pero siempre ha habido una intervención foránea que lleva las recetas que no son eficaces a países. Por eso nosotros, el caso actual de agobia Haití, el tema de la violencia de las tranvías, y que para la República Dominicana también implicaba problemas casi de seguridad nacional, problema casi eterno. Nosotros decidimos no hacer una intervención de carácter policial, de carácter militar, en nuestra participación, y más en todo sentido de carácter humanitario. Y hemos, Perdón, lo dice a nosotros el Salvador, si estoy hablando del Alcubierre de Salvador, porque yo he tenido la posibilidad de hablar con el anterior primer ministro, Ariel Henry, pues nos vimos en una cumbre que había en Buenos Aires de la CELAC, y hablamos de las posibilidades de apoyarlos a ellos a salir de la crisis, pero la debilidad institucional de Haití, la carencia de recursos, porque lo que él solicitaba eran recursos, es decir, medios de comunicación, medios de transporte, armamento, todas las logísticas que se requiere para combatir una estructura mafiosa, delictiva, son las pandillas,
Y yo le decía pues que nosotros somos también un país que no tenemos todos esos recursos, pero claro, podíamos dar toda la asistencia técnica, podíamos contribuir de una manera modesta a que ellos pudieran encontrar sus soluciones. Pero como se creó ya esta misión internacional que dirige Kenia y El Sabor fue requerido para participar, lo estamos haciendo con una visión y una misión evidentemente comunitaria. No quiero que esta conversación se centralice evidentemente en la parte de Haití, pero en una parte muy sensible para nosotros los dominicanos, que es donde esta conversación está siendo vista, aunque obviamente a nivel mundial, pero es un tema muy sensible para nosotros y que, reitero, a veces nos sentimos un poquito desamparados porque nos ofrecen recetas de soluciones, como bien usted dice, desde fuera, pero no tienen puestos nuestros zapatos diarios al levantarse y al acostarse, y lo que nosotros tenemos que vivir, convivir, y bueno, por ahí va el asunto. Lo importante es que de la intención se pase a la acción. Ustedes aquí en El Salvador han creado lo que llaman el modelo Bukele de seguridad. Algo sin precedentes que imagino sin vivir aquí, porque he conversado con algunas personas en la calle al azar, que bueno, hasta lo que pueden estar opuestos a alguna política del gobierno, reconocen que la seguridad en El Salvador ha tenido un cambio y un giro de 360 grados, señor vicepresidente. Claro, y yo incluso retomando, que para cerrar el caso haitiano, el mensaje para el presidente personal, para Leslie Voltaire, saludo a Leslie, gran amigo, es eso, ¿no? Es decir, elaborar sus propias políticas desde la propia realidad. Si algo nos ha permitido tener éxito en el modelo Bukele, ha sido justamente hacer y diseñar y elaborar, planificar y ejecutar el plan control territorial con talento 100% salvadoreño. Las 7 etapas que consta el plan control territorial han sido diseñadas por nuestro gabinete de seguridad, han sido liderado por el presidente de la República y haciendo caso omiso a todas las críticas, sugerencias, recomendaciones de fuera. Perdón, señor vicepresidente, repítame esa parte. Es que lo hicimos nosotros sin tener ningún tipo de asistencia, de asesoramiento, Y haciendo caso y haciendo caso omiso a lo que nos decía, porque ya eran planes que se habían implementado aquí y habían fracasado. Es decir, son políticas fracasadas. Y el presidente Bukele dijo, vamos a hacer nuestro plan con nuestros propios recursos, con nuestro propio talento. Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño como ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen, porque entonces nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado. Porque nosotros queremos ser amigos de España, como lo somos, no colonia de España, porque si nunca nos vamos a desarrollar. Ustedes ven un grupo que se resiste a los cambios, sobre todo aquellos que le afectan sus intereses. Exactamente, que vivían de la violencia. Se alimentaban de la violencia. Claro, y se enriquecían de la violencia. No solo las estructuras criminales, las pandillas, que tenían una economía paralela de miles de millones de dólares. Solo la industria de transporte, por ejemplo, pagaba entre 36 y 40 millones de dólares anuales a las estructuras criminales. Y las extorsiones y todo el cobro que hacían de la venta
a las empresas se daba a estas estructuras una economía para ver al Estado era significativa y muchos se beneficiaban de esta economía perversa y otros hacían negocio de la iglesia. Aquí había un ejército de presas de seguridad que era casi superior a la corporación policial. Es decir, había empresas de seguridad que tenían cientos y miles de empleados porque la gente quería tener seguridad privada, lo que podía pagar. Entonces, para ellos, el hecho de que se haya eliminado la violencia de las comunidades, se haya vuelto la armonía, la paz y la tranquilidad, ya no se necesita tener esa seguridad privada, el negocio se les ha caído. Había muerte incluso algunos medios informativos, de que se han llamado periódicos digitales de investigación, que vivían de estar reportando y trabajando con la violencia, y es cierto de esa industria que da toda una fuente de ingresos. Y también a ellos se les acabó el negocio. Y mucha gente ha ido perdiendo su capital, no solo económico, sino su capital social, porque vivía de la violencia. Algunos incluso vimos que bastante abyectos llegaron a ponderar de que era necesaria que las pandillas existieran en el país porque le daba cierta estabilidad al gobierno y a la sociedad y jugaban un papel sustituto del Estado. Vimos uno del periodista de uno de estos periódicos que son visitados ahora. No, hablan así de los narcoestados, de que el narcotráfico también alimenta las economías y la inyecta. Claro, hay un reciente video del presidente Bukele donde habla de eso, es decir, costo de la seguridad frente al PIB. La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. ¿Cuál es el principio? Bueno, dicen todos los derechos humanos tienen la misma ponderación. No es cierto. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Todos los demás derechos no sirven si no hay derecho a la vida. O no se pueden aplicar. Yo no puedo tener derecho a la movilidad si estoy muerto. Porque decían, ¿verdad?, que si teníamos en esa época el censo que poniéramos al gobierno, ya tenían en la base de datos, pues los gobiernos anteriores sabían dónde estaban los pandilleros, cómo funcionaba su modo operandi, y en lugar de combatirlos, negociaba con ellos. Complicidad. Complicidad, bueno, una aportación de ciertas áreas del Estado y la sociedad. Llegaron incluso a la perversión de permitirles ir a entrenarse en los punidos de tiro de la emergencia. Es decir, una cosa así, tal. Entonces, cuando nosotros llegamos y vemos que hay esa base de datos y dónde están, y empezamos a combatirlos, hubo una reacción tan de ellos, y un fin de semana asesinado por 80 personas. Fue ese día que el presidente dijo, hasta aquí, se decretó el régimen de excepción esa noche, que fue un sábado, a medianoche, y el presidente dijo, este día declaramos la guerra a las pandillas. Esto va para todos los pandilleros y todos los mareros de todas las denominaciones como ustedes se quieren llamar. Paren de matar ya, ahorita, en este momento, no mañana, ya. Paren de matar ahorita o volvemos a ponerle emergencia en penales. Y esta vez no los vamos a sacar, los metemos al hoyo o no los sacamos. Y eso es un derecho que tienen los estados. Lo griego que es una obligación. Es el jus appel, o sea, el derecho a la guerra que tiene un estado para salir a defender su población y su territorio cuando es atacado. Aquí el ataque venía de adentro, de las estructuras criminales. Y cuando el estado sale a defender la población y declara la guerra, empieza la reacción de estos organismos que estaban cómodos con el status quo anterior, que venían de eso, de la denuncia, de que este día aparecieron 10 muertos. Bueno, la cifra de muertos de año era de 2 dígitos. Saboyo es catalogado como la capital mundial de homicidio por un periodo de inmundez de Gaña, en agosto de 2015, que tuvimos en ese mes más de 900 partos. O sea, cada hora se asesinaba más que un salvadoreño en mi país. Entonces, bajo esa situación, declararle la guerra a las pandillas, que solo en los últimos 2 gobiernos que nos precedieron a nosotros, de 2009 a 2019, el informe del Instituto de Medicina Legal es que hubieron 41.000 salvadoreños asesinados en esa década. O sea, entre 2 gobiernos últimos que nos precedieron a nosotros, se asesinaron 40.000 salvadoreños. Son cifras que se pueden dar en países de piedra. Entonces nosotros entendimos que había una guerra y que no había que darle cuartel a esa guerra. Y que no eran estas soluciones que recomendaban algunos organismos
sobre todo de derechos humanos. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. Que dice que se le vulnera a las personas detenidas, se le vulnera sus derechos humanos. Pero generaliza, porque es cierto, y yo siempre lo he reconocido, y he sido un luchador por lo de la defensa de los derechos humanos. Lo que pasa es que siento que a veces se tira la presa, ¿no? Y hay pecados que quizás no deben ir en esa presa que se tira, pero es parte, y yo siempre lo he dicho, señor vicepresidente, en nuestro programa, momentos radicales, decisiones radicales. Mira lo que él está haciendo allá, mira las cárceles. Y no hay delincuencia en El Salvador. No hay delincuencia en El Salvador y ha tenido que liberar. En la pero forma tú que no lo vas ha a hecho. hablar. Estados, miren esto. No, Iván, no. Esto no. puede parecer feo, pero más feo era lo que esos delincuentes hacían. Yo admiro en Bukele resultados. Ustedes estaban viviendo algo extremo. Había que buscar medidas extremas. Totalmente, así como tú lo dices. Y por supuesto, como yo también le he dicho, no hay una obra humana perfecta. Hemos cometido errores. Hay personas que fueron capturadas, pero ya fueron liberadas. Es decir, el sistema opera, funciona. Más de 7,000 personas han sido liberadas y ahorita tenemos cerca de más de 84,000 detenidos que sí están siendo procesados en los tribunales, tienen derecho a la defensa. Si no tienen para pagar abogado, el Estado les cobra a un abogado. Tenemos cientos de abogados. Así funciona en la Procuraduría. Claro, es que dentro de un régimen de derecho, de Estado de Derecho y un régimen democrático, el debido proceso es base fundamental de la democracia. Y para nosotros este es fundamental. El derecho a la defensa es un derecho innato del ser humano. Entonces nosotros lo garantizamos a través del Estado, sí, cuando la persona lo tiene para pagar abogado. Pero, te repito, ya salieron más de 7,000 personas que han sido liberadas porque demostraron de que no tenían esos vínculos con las estructuras criminales y que fueron capturados en una situación global en la que 84,000, un poco más, sí están detenidos. O sea que si tú haces una relación, estás viendo que en la ecuación tiene más de un 90% de efectividad y hay siempre un margen de error. Y eso es lo que estamos tratando de divisarlo al máximo, es decir, que se reduzca ese margen menor. Hay protocolo para captura, o sea, no se captura porque personas son buscando un tatuaje o porque alguien no denuncia, se hacen el perfilamiento de esta persona y hay ese protocolo. Y cuando hay excesos o abusos de autoridades, las autoridades, hay una oficina de denuncias dentro de la misma Policía Nacional Civil y hay varios agentes que están siendo procesados por haber cometido abusos, porque también eso hay que reconocerlo. Ahora, cuando tú ves que estos organismos, disque defensores de derechos humanos, utilizan la excepción para buscar la regla, es donde estés la forma perversa, Diego, de abordar el problema. Porque si tú tienes una operación de esta envergadura, una guerra, o estamos en guerra, ya van a ser 3 años que declaramos la guerra. Y pues en marzo, Es un estado de excepción. estado de excepción. Y ese día se declaró la guerra. O sea, estamos muy bien de guerra. Y en marzo de este año vamos a cumplir 3 años. Y si tú ves que tenemos una población de delincuentes que cuida a los centros penitenciarios, de más de 84,000 personas, y ha sabido poco más de 7,000, se está viendo que la operación es buena. Es decir, no es perfecta, pero es buena. Y de lo que se trata aquí es de hacerlo bueno. Porque lo perfecto, digo lo bueno. Porque para no cometer esas fallas, no tendrías que hacer nada. Correcto. Solo el que no trabaja no se equivoca. Correcto. Pero el que trabaja comete errores. Desde que nos levantamos estamos cometiendo errores. Y lo importante es reconocerlos, correcto, hecho el Estado, enmendarlo, corregirlo, que no se repita. ¿Por qué? Pero accionar, señor. Esa es la gran diferencia con lo que nosotros vivimos en mi generación, que vivimos una dictadura militar y satimos los derechos humanos porque es una política de Estado, la violación de derechos humanos. Sindicalistas, estudiantes, profesionales eran asesinados solamente por su forma de pensar. La época de
de dictadura militar. Ahora, esto no es una política de Estado. Esto pueden ser actos arbitrarios cometidos por algunos agentes de autoridad que son inmediatamente sancionados, separados de cargo y situación, procesados para que respondan por un mal proceder. Pero no es una política de Estado, que esa es la gran diferencia, porque eso es lo que nos dicen estas personas que atacan de esa perspectiva de derechos humanos, de que lo que se está tratando es de corregir algunas apelaciones que se han dado de carácter aislado, de forma personal y algunos agentes de autoridad, frente a la política de Estado que es de defensa de los derechos humanos. Porque aquí hemos salido en defensa de los derechos humanos de toda la población que estaba siendo agredida y atacada. Aquí hubo una masacre, varias masacres, pero solo para mencionarte dos de ellas. En una ocasión, de unos trabajadores colocando cables de una empresa telefónica y cayeron en una zona de la pandilla y los asesinaron, creo que eran 11. Y un organismo de X fumando indicado. Y otra ocasión, otra pandilla a un autobús. Ya ustedes sabían, sí, ya ustedes en No, estábamos antes del gobierno previo. Previo en lugar. Esto fue en el gobierno anterior. Ese autobús le dieron fuego con las personas. Se la quemaron, ve. Derechos humanos de esta gente que está en Washington. Bueno, es decir, ahí entonces tú ves la doble moral. Esos son los mitos que nos quieren buscar la receta de la República Dominicana para resolver el problema de Haití. Justamente, y Sin tener nuestros zapatos. y esperarte que empiecen en Haití a tomar secciones contra las estructuras militares y van a empezar a salir ellos a condenar las acciones de abuso de autoridad o del poder, etcétera. Es decir, yo creo que estas personas, desafortunadamente, presentan una mala imagen de la defensa de derechos humanos. Porque los derechos humanos son algo que está invívido en nosotros, que debemos de defender a toda costa. Ni se joder, pero humano, no, por eso son derechos humanos. Desde la Declaración Universal, en 1948, desde diciendo que nosotros siempre hemos tenido como nuestra Biblia para ir avanzando, y además hemos tratado de ampliar ese catálogo de derechos. Ya tiene más de 70 y tantos años de ejercicio, y hay nuevos derechos humanos, derecho a la verdad, derecho a la habilitación. Hay libertad en El Salvador, libertad de expresión. Bueno, aquí la mayor prueba de libertad de expresión es que tú agarras los periódicos y todos los días atacan al gobierno, un día sí, otro también, y ponen canales de televisión y están los críticos hablando, y no hay censura para nada. No hay un solo periodista que haya sido procesado, perseguido, o una ley mordaza que limite o que haya censura, que la gente dice lo que quiere. ¿Y saben por qué es que se permite esta libertad? Porque cada vez más perdiendo credibilidad frente al pueblo. Porque, como dice el dicho, dato mata relato. Sí, la gente está viendo lo que el país está transformando. La verdad es como el corcho, ¿no? Claro, y lo que ellos dicen es otra cosa. Entonces la gente dice que es mentira. Es ataque al gobierno. Simplemente es una Orientación. y eso va generando de que la vida en el país se vaya fortaleciendo y que el presidente siga gozando de más del 90% de aceptación de la población. Claro, quedan esos reductos de la vieja política, de la oposición política, de los partidos políticos que el pueblo rechazó desde 2019, cuando reunió al presidente Pérez su electoral para su mandato. Luego en el 2021, cuando el pueblo vio que estos partidos, desde la Asamblea Legislativa, bloqueaban todas las iniciativas del presidente. Entonces, el pueblo le dio al presidente una mayoría legislativa capaz de hacer las transformaciones que estamos haciendo ahora. O sea, todo ese respaldo y esa capacidad institucional que el presidente tiene para ir realizando este proyecto de grandes transformaciones, es gracias a que el pueblo ya se lo ha ido dando en elecciones libres, democráticas, justas y por pareja. Interesante. Le voy a mostrar este video. En nuestro programa, nosotros hemos defendido mucho el modelo Bukele. ¿No está grabando? Al punto que, sí, Estamos fuera. Okay. al punto que yo salí viral. Nosotros hicimos un programa desde la embajada con el señor embajador, Tuya y ya. pero Buenos días y que Dios me bendiga. Mil excusas por la tardanza. Iván, estamos listos ya. sí, pueden seguir grabando.
publicamos algunas cosas que yo pude grabar con el embajador. Nos fuimos a Santa Tecla y recorrimos las calles, el embajador, mi esposa y yo, sin seguridad ni nada. Su chofer quedó fuera. Y Santa Tecla no es un barrio de alta, o sea, en un barrio popular, ¿no? Nos paramos con un vendedor de CD. ¿Quién fue que me preguntó? Que no sabía si era pirateado o no. No te alejes mucho para que se... Usted vende música. Sí, música cristiana. Pero ya casi eso no se usa. No, lo que pasa es que todavía aquí no es un país desarrollado. Bájala un poquito, pa. Aquí no todavía no es un país desarrollado. Nosotros somos de República Dominicana, el embajador dominicano aquí. Y nosotros hacemos televisión y vinimos a comprobar realmente la seguridad. Pero eso está maravilloso. O sea, él vende música cristiana. Y mi esposo le compramos. Y en una yo digo, bueno, yo dije, en mi país no hay, uno se siente seguro, no hay esa criminalidad, no hay secuestro, no hay, pero hay lo que llaman ratería, ¿no? Que son esos motoristas que pasan, te arrancan la cartera, ¿verdad? Y yo decía, en mi país yo no me atrevo a caminar por todos los ciclos. Bueno, y en mi mismo país un grupito me ha condenado y otro digo, y más lo que ha dicho la verdad. Porque aún siendo yo director del canal estatal, mi primer función es mi credibilidad, o sea, mi opinión objetiva. Eso yo no lo negocio, señor vicepresidente. Y he hablado del modelo Bukele. Yo digo, es que yo tengo dos opositores en el programa de Bukele y de Milei, porque yo soy pro Milei también. Cristian Jiménez e Ivonne son dos periodistas de larga data y muy íntegros. Lo que pasa es que él ocupó el Congreso y tiene control del Congreso y de la justicia. Quizás nosotros no pudiéramos porque querían seguir con complicidad con la vaina de los delincuentes. Quizás no pudiéramos... Ahora, él no se lleva de redes. La red pueden decir lo que le dé su gana y él hace lo que él cree. Hay una serie de cosas. Yo quería venir a descubrir por mí mismo las cosas que he descubierto. Nosotros nos paramos en aquí le llaman tienditas, los colmaditos, ¿no? Ajá, colmado. Ahí en Santa Tecla. Y encontramos lo que mi esposa de una vez detectó, que ella es periodista, investigadora. Estos son disidentes, qué interesante, para que no vean que vinimos aquí solamente a hablar todo lo bueno, porque evidentemente no hay sociedad perfecta y hay cosas que corregir. ¿Ustedes no se sienten más seguros ahora en El Salvador? No. Igual. Sí, aquí siempre he sido bien tranquilo. Sí, aquí no, pero yo no digo, yo digo en El Salvador. Yo creo que ya tienen una opinión disidente de Bukele. No simpatizan tanto por el presidente. No. Pero fue interesante eso que ellos nos dieron y ahí lo que percibimos gente que se resiste. Porque evidentemente aquí hay pobreza, ¿no? Pero también a mí me llama la atención, un país tan pequeño, es la mitad de República Dominicana, en geografía y en habitantes, pero también no tiene la productividad agrícola, señor embajador, que tenemos allá de la fertilidad de la tierra. Entonces, ¿cómo ustedes se están convirtiendo en un país con miras a ser una potencia dentro de su esquema? ¿Será que se optimizan los recursos? ¿Será que la corrupción se lleva al máximo nivel? ¿Será que hay una visión de hacer negociaciones pro país? Hay de todo lo que tú has mencionado. Primero, veamos el tema de la agricultura. Este país producía de entre 4 y 5 millones de quintales de café al año. En una época, aunque yo estaba pequeño, decían que era el tercer país más grande de exportación de café. Probé un café del presidente, ¿cómo se llama? Vincent Wright. Pero el mejor café, lo que no sé por qué solo lo ve en el aeropuerto. Ya lo van a ver. No, sí, pero bueno, de hecho nos llevamos uno. Pero hay buenos cafés. Aquí que tenemos tasa de excelencia, le hemos ganado de 14 certámenes internacionales, 11 le hemos ganado. Y es dentro, los presidentes pueden tener negocios paralelos. Es decir, son negocios familiares que no tienen nada que ver con la gestión de nuestro país. Muy estricto con eso. Y como te decía, la idea es recuperar 50,000 hectáreas de café. La importación encarece los costos. Y además, si está dependiendo de tu visa para comprar productos de fuera. Entonces, ¿cómo es que le vamos a apostar al desarrollo? Porque el presidente Bukele anunció que después del milagro de la seguridad, que en menos de 3 años logramos sacar de las comunidades a todos estos delincuentes, pandilleros, y están detenidos, digo, este segundo mandato va a ser para el milagro económico. Es un plan de 6 etapas, siempre por etapas. El plan
En seguridad era el plan total territorial de 7 etapas. Estamos en la 6ª, que es la etapa de la integración, o sea, reconstrucción del tejido social que había sido afectado por las estructuras terminales de la tía. Con el plan del milagro económico, o sea, el plan de desarrollo económico, desde 6 etapas estamos en la 3ª. La primera es justamente apostarle a la seguridad alimentaria, llevarle al pueblo la comida. Es decir, hemos creado una serie de mercados populares en los cuales se rompió en la cadena de distribución la figura del intermediario, porque es el que generaba el costo del producto. Le compraba barato al productor y le vendía caro al consumidor. Entonces, ese eslabón se cortó. Hoy el productor llega al mercado y vende directamente, lo cual le da más ganancia y mejor precio al consumidor. Entonces los mercados ya están popularizados, ya se creó la primera central de abasto. Se han quitado más de 100 aranceles al producto de la canasta básica para poder importar productos y que estén cargados y que no sea elevado el precio de los productos que se traen, la carne, la leche de Guatemala, de Nicaragua, captura, etc. Entonces esa es la primera etapa. La segunda fue apostarle a la innovación y a la tecnología. El presidente inauguró una de las grandes empresas, la Data Trust, que con el asocio que tenemos con Google, me está convirtiendo en un hub tecnológico en la región, y la apuesta es a desarrollarnos para entrar funcionalmente en la 4ª revolución industrial. Por eso todos nuestros niños, todo el sector público, todos los estudiantes de la escuela más remota tienen un dispositivo lector, una laptop, una tablet o conexión a internet, y son educados desde primaria, de primer grado, con el Google Glass. Entonces estamos preparando a nuestra generación con programas de inglés para que sea funcional y apostarle a esta gran futuro. Y la moneda, porque la economía digital es la que está avanzando. Vemos la criptomoneda, primer país en el mundo en el 2021, en septiembre, aprobamos la ley que convertía a Bitcoin como moneda de curso legal. Cuando inició la ley Bitcoin, fue la mayor oposición que hemos tenido. Le dijeron a la gente que les íbamos a quitar los dólares, que les íbamos a cambiar los dólares por un dinero de internet de mentira. Y nosotros le dijimos a la gente, mira, el que no lo quiere usar, que no lo use. El que quiera seguir usando los dólares, que lo siga usando. A nadie le vamos a quitar los dólares, pero el que lo quiere utilizar va a tener ganancias y le va a funcionar y le va a servir. Le va a servir para bancarizarse, le va a servir para ingresar a la economía del siglo XXI y le va a servir para ganar, porque el Bitcoin va para arriba. Y no fue muy atrevido. Bueno, no solo fue muy atrevido, fue una amenaza a lo que eran todas las monedas fiat y el Banco Centrales, y por eso es que se nos castigó muy duro por los organismos financieros internacionales que nos bajaron la calificación de ver un país a triple C. Hasta hoy estamos subiendo, porque hoy el acuerdo venido con Foro Internacional se nos ha calificado ya la ficha, anunciaba el día de ayer que se nos ha subido a la categoría B. Estamos en triple C, justamente por lo del Bitcoin. Pero además, aprobamos el año 2023, enero, la ley de los activos digitales, sino que va más allá de las criptomonedas, todos activos digitales. Y para incentivar esta industria, toda empresa que venga a trabajar en tecnología e innovación en el país tiene entre 10 y 15 años de exención de un paque pago de impuestos, porque queremos atraer la empresa que no está al país. Esa es la segunda etapa del plan. La tercera es toda la renovación del sistema aeroportuario. Nosotros nos encontramos con una empresa de Turquía para una inversión de más de 1.600 billones de dólares para la reactivación, la ampliación del Instituto de Caputla, la reactivación del puerto de la Unión, y con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, del Banco de Integración, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, hemos tenido un financiamiento para construir el segundo aeropuerto. Ya está en proceso, ya está licitado y se va a empezar la construcción de un modelo Dubái. nuevo aeropuerto y la remodelación del sistema del nuevo aeropuerto pequeño. Y eso va a ser en Oriente. Va a ser en Oriente. Vamos a el puerto de Ilopango, que era el que teníamos antes de tener de Comalapa. Se va a hacer como una universidad de formación de pilotos, de la Hermosa, etcétera, y 12 aeródromos. Señor vicepresidente, yo quiero volver un poquito al asunto de la seguridad porque nos ocupa mucho en nuestro país. Insistentemente nosotros en nuestros programas hablamos de
de la transformación del sistema policial. Hay un sistema. Los sistemas no se rompen fácil, porque cuando usted deja tentáculos corruptos dentro, se le hace difícil. Y eso no lo va a cambiar. A veces dicen que cambien el jefe de la policía del momento. No se trata de cambiar necesariamente una cabeza, es un sistema. Pero también ahí tiene que estar el régimen de consecuencia, porque la mayoría de los rateros, de los delincuentes arrancacartera, que la mayoría es en motores, la mayoría de los actos delictivos allá de ratería se hacen en motores, y eso es lo que genera una inseguridad en la calle, ¿no? Repito, allá no hay criminalidad como tal, no hay una inseguridad implícita, pero sí hay esa ratería que crea una incertidumbre al peatón fundamentalmente, ¿no? Pero veo que no hay régimen de consecuencias. Cuando usted sabe que puede arrancarle la cartera a alguien y que lo van a soltar a los 2 días, porque el sistema judicial, el sistema del Ministerio Público es muy pobre, entonces usted vuelve y lo hace. Y de pronto usted ve que capturan un delincuente que tiene 19 fichas y 20 fichas. Y yo creo que por ahí está el problema. Vivo dando ideas porque me preocupa. Y yo digo, ¿qué gano yo? Estar en una sociedad donde yo esté bien económicamente, donde si vivo con una incertidumbre de inseguridad de mis hijos, de mi entorno, ¿no? Pero yo creo que la seguridad es una prioridad nacional. Y el modelo Bukele ha dado resultados. Pero ¿dónde está la raíz de todo? Y esto puede ser sostenible en el tiempo. Porque la gran pregunta es, señor vicepresidente, quedan 5 años y después de Bukele, ¿qué? Es correcto. Debe pasar. Ahí donde hay que entrar a conocer el modelo y el plan, porque no es, como te decía, no es una receta que nos vino de Nueva York o de Washington o de Bruselas. No. Esto es un ejercicio propio de los salvadoreños que empezamos a ver cuál era el problema que teníamos, porque aquí hay toneladas de estudios, de consultoría que se han pagado billones para que ven cosas y nada de eso se implementaba. Entonces lo que hicimos nosotros es ver dónde estaban las causas de problema. Y había aquí eso que tú mencionas, aquí lo llamábamos la puerta giratoria. O sea, venía la policía, capturaba al pandillero, la fiscalía lo procesaba, solo tenía 3 días porque había que agarrar, mandarlo en el web, porque la Constitución dice que son 72 horas. Y ya la coerción de coerción. Y luego lo sacaba porque no había evidencia. Entonces era una puerta giratoria. La policía agarraba, la fiscalía procesaba, el juez lo liberaba. Y habían tipos que hay un tipo que ya está procesado con 28 entradas y salidas de asesinato, de conmociones, de violaciones, etc. Entonces, ¿qué es lo que dónde está el problema ahí? En la ley. Entonces entramos a hacer reformas al Código Penal y el Código Procesal Penal. Y empezamos a hacer y a cerrar todos esos vacíos que tenía la ley para permitirle a la justicia aplicar las normas y que esta persona no se diera. Pero el Congreso no los ayudó en principio. Y que irrumpió, ¿no? Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Era controlado por los 2 partidos anteriores, por Arena y de Rebelén. Y eso se terminó cuando en febrero, 28 de febrero de 2021, el pueblo les eliminó, lo sacó. Oye, el Rebelén no tiene ni un diputado y Arena solo tiene 2. A la fuerza. Yo quiero mostrarle esto porque he sido un defensor. Personalmente a mí me convencen con resultados, no con palabras, no con teorías. Y yo he visto en El Salvador resultados. Hubo una activista, Glenda Girón, que hicimos un Zoom desde el programa El Show del Mediodía. Aquí tengo yo 2 cortes que yo les voy a mostrar sobre breve. Está nada más consumiendo una parte. Pero ¿por qué no ponen la otra parte? ¿Por qué no ponen la otra parte? Vamos, que me muestren dónde está la delincuencia. Que muestren a los delincuentes en la calle atracando como Lo que pasa es que no se puede únicamente consumir desde un solo lado del discurso. Pero envíenos eso, que le prometo que la vamos a poner. Tiene todos los recursos para manipular ese discurso y nos deja al resto, por ejemplo, al periodismo y a las organizaciones que defienden derechos humanos sin acceso a la información. Quería mostrarle eso porque para que usted vea cuál es nuestra posición ante realidades que nosotros estamos viendo.
Pero evidentemente mucha gente también cuestiona algunos elementos, como cuestionan a Milei, por posiciones disruptivas, que no son las normales del sistema normal, pero un sistema que no nos ha dado resultados, un sistema que se ha corrompido de tal manera donde solamente un grupito es el que disfruta las posibilidades, sobre todo en los países pobres. Entonces había que romper el sistema, pero romper el sistema implicaba romper gente poderosa y los riesgos que implica. Entonces yo vuelvo y hago la gran pregunta. Hay muchos proyectos a largo plazo. ¿Qué serán de esos delincuentes que están allí? ¿Los van a regenerar? ¿Qué será cuando cumplan la sentencia? ¿Qué va a pasar después de Bukele? Hay muchas interrogantes que quizás uno se hace, ¿no? Sí, fíjate que dentro de las reformas que te decía, a las normas penales, hay una sentencia de lo constitucional que dice que en el caso de los terroristas, porque ese es otro tema, aquí la ley hace ya muchos años declaró organizaciones terroristas a las pandillas. Entonces, cuando tú vas a tener una guerra, prepararse no solo militarmente, económicamente, con método, sino con el marco jurídico adecuado de guerra. Yo te hablaba del jus ad bellum, que es el derecho a ir a la guerra para defender a tu población. Pero también está el jus in bello, que es el derecho en la guerra. O sea, son las reglas, son los 4 famosos convenios de Ginebra para los conflictos internacionales, y los 4 tienen el mismo artículo 3, que es un artículo 3 común, que para conflictos de carácter no internacional, que es lo que aplica acá, porque los agresores no venían de otro país, estaban acá. Entonces, un conflicto de carácter no internacional, pero se aplica derecho de guerra. Entonces, dentro de la normativa, tratamos de diseñar una legislación para combatir la pandilla, que no es la legislación común. O sea, si tú o alguien en un estado de ebriedad agarra la pistola y mata a 3 personas, pues se le usa con el derecho común, ¿no? Y la máxima pena en El Salvador, la máxima, por un delito de premeditación, todo es 30 años. Por lo máximo, tú puedes matar 20 personas en un acto de irracionalidad y mataste a 20 y vas a tener 30 años. Pero, aún así, no, yo matar por reacción. No, por lo que sé, pero no estás en una pandilla. El tema es que si estás en una estructura caracterizada como terrorista, la corte, la sentencia dice, es acumulativa. Entonces, por eso es que hay personas... Acúmulo de penas. Este que mató 20 personas, tiene 30 veces 20. O sea, hay gente que está condenada para 300 años, 400 años. La cadena palmera. No la sabía. Bueno, esa es la colateralidad de esta estructura, porque no es, que ese es otro error que hay, sobre todo en Europa, que ustedes para discusiones con gente allá, que no sabían que había esa veces. Ellos creían que aquí se había aumentado para todo el mundo. Y dije, no, esto se aplica a las estructuras terroristas que fueron caracterizadas así. Para las personas comunes se le aplica el derecho común. Y que hay que cortarlas de raíz. Gracias, señor vicepresidente. Ciertamente hemos abusado un poquito de su tiempo, pero creo que ha sido interesante y muy útil y productivo para nuestros televidentes en la República Dominicana, en Estados Unidos, donde también nos vemos a través de televisión dominicana de costa a costa. Yo quiero finalmente hacer este ping-pong que siempre hago, que en 2, 3 palabras, una oración, usted me responda. No quiere responder y tiene, ¿no? Yo le voy a ir mencionando nombres y usted me dice qué le parece. Bukele. Un líder. Trump. Una alternativa. Luis Abinader. Un gran dirigente. Las Mara. Hermano. Milei. Otra opción. Maduro. Una desgracia. Edmundo González. Otra opción. María Corina. Otra opción para los venezolanos. El Salvador. Renace de nuevo entre sus cenizas. Ulloa. Compromiso. Gracias, señor vicepresidente. Maravilloso. Qué bien. Gracias. Aquí terminado. Vamos a dar más plan.